7 de la mañana con 6 minutos, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva hora de noticias en la rotativa del aire en el día 76 de la emergencia por el coronavirus. Somos Carlos Villarreal y Jaime Chincha. Carlos, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo te va? Muy buenos días. Aquí estamos justamente con toda la información nacional e internacional y por supuesto vamos a empezar, ¿qué te parece la mañana, no? Para estar mucho más animados con un café cargadito y pasadito. Como debe ser, porque es el café de la semana. Es momento del café de la semana. Lunes. El ministro de Defensa, Walter Martos, indicó en RPP que el toque de queda debería permanecer hasta fin de año. Martes. El entrenador de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, dijo en RPP que los entrenamientos de los deportistas deben reanudarse lo más pronto posible. Miércoles. Ese día el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los que resultan responsables por las presuntas irregularidades en la contratación del compositor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing. Jueves. El presidente de la República y los ministros de Estado se reducirán sus sueldos para financiar una entrega económica en favor de los deudos del personal de salud fallecido por la pandemia. Viernes. La ministra de Cultura, Sonia Guillén, renunció a su cargo tras los cuestionamientos por el caso Richard Swing. ¡Qué buen café de la semana! Señores, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Tenemos el gusto ahora de conversar con la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Gracias por la atención. Buenos días. Buenos días a Carlos, Jaime y saludos a todos sus teleaudiencias. Bueno, doctora, quería empezar. Hace unos días, recuerdo, usted planteó justamente este tema de la reducción de sueldos de los altos funcionarios públicos. Hubo inclusive una respuesta bastante fuerte en ese momento del presidente del directorio del BCR, pero ayer salió la norma, hay una reducción efectivamente, porcentajes diversos. ¿Cuál es su opinión al respecto y si esta situación debe ampliarse en otros rubros, por ejemplo, a nivel de los parlamentarios? Bueno, yo saludo la decisión que ha tomado el Ejecutivo, porque debemos recordar que nosotros vivimos en un grupo donde no hay una sociedad de individuos, sino que todos estamos vinculados dentro de una organización social, todos tenemos necesidades, a todos nos afecta, por ejemplo, en este caso la pandemia no distingue entre el trabajador con recursos, con altos recursos y con los menos recursos, pero sí afecta, la verdad, muy preocupantemente a las personas de escasos recursos. Saludo que en esta decisión que ha tomado el Ejecutivo haya decidido solidarizarse de una manera expresa con los que directamente están atendiendo a esta emergencia, como es todo el sector de salud y todos los otros funcionarios y trabajadores del Estado. El Estado es uno solo y resultaba un poco incomprensible que formando parte del sector estatal, solamente unas personas tuvieran que sufrir los efectos directos de esta pandemia y otro grupo no. Me parece algo bueno y espero, y ese es mi ideal, ese es mi anhelo, que esta reducción sea extendida a todos los miembros del Estado en la medida de que tengan determinados ingresos y, como lo ha hecho el Ejecutivo, que sea gradual. Según el monto de los ingresos, será también el monto de la afectación, entre 10 y 15%. Ahora, yo estoy de acuerdo con ello. Ahora, reconocer que usted fue de las primeras que puso este tema en la agenda y hoy tiene esta repercusión. Hay dos componentes, ¿no? Primero el gesto, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, hay mucha gente que no recibe el bono, es decir, hay una situación de carencia, de hambre y de necesidad. Ahora, de otro lado, los expertos dicen que el impacto no necesariamente incide, pero todo suma al final. ¿Cómo se podría, a su juicio, conformar un fondo? Ya se ha dicho algo, pero
usted le está agregando el componente de todos los funcionarios del Estado, Pues, ¿no? Y eso abarca pues gobernadores regionales, gobiernos locales, congresistas, etcétera, toda la administración pública, Poder Judicial. El que más gana es el presidente del Poder Judicial a todo esto. Conformar un fondo que atienda a las zonas más deprimidas, quizá con víveres, llevarlos con tropas del ejército, no sé, planteemos ideas. Bueno, lo ideal es que todos los peruanos que tenemos ingresos del Estado, no solo los congresistas, no solo los miembros del tribunal o de repente otro tipo de funcionarios, sino también las empresas del Estado. Hay funcionarios de las empresas del Estado que también tienen muy buenos ingresos y que ahora también se requiere esta cuota de solidaridad. Además es una solidaridad transitoria, no es que van a perder permanentemente esos ingresos, ¿no? Es una solidaridad transitoria para atenuar los efectos de esta pandemia. Yo tomo tu palabra, Jaime, y me parece que el Ejército y las Fuerzas Armadas tienen una capacidad de organización bárbara, que ellos directamente podrían llegar a las zonas de repente más lejanas de nuestro país, ¿no? Las zonas rurales, las zonas de la selva, donde son más golpeados por esta pandemia. Y pienso que de repente se puede organizar un fondo de manera especial para ayudar a este tipo de personas. Ya el Ejecutivo ha querido focalizar su ayuda al servicio médico, al servicio de salud, pero puede haber de repente el Congreso de diseñar una nueva regulación en la que complemente o mejore a fin de trasladar esa ayuda social a otros peruanos que viven en zonas tan alejadas como por ejemplo nuestros hermanos de la selva o de las zonas rurales de nuestro país, ¿no? El Perú no es Lima, el Perú también tiene estas áreas donde nosotros también tenemos que preocuparnos no está y hacer algo llegando el bono. concreto por ellos. Donde no está llegando el bono, ese es otro gran problema. Tenemos componente que, a ver, siempre solemos decir aquí, el ministro de Defensa el otro día nos decía, ¿no? Es que Pepe el Vivo sale a las calles, ¿no? Y genera aglomeraciones en un momentito. No solamente es Pepe el Vivo, es Juan el Hambriento. Entonces hay hambre en las calles y los informales, ¿no? Que se les etiqueta así, pero son peruanos como nosotros, que no están recibiendo ninguna subvención económica, que salen a las calles a vender y les quitan encima la mercadería. Es decir, reciben una respuesta del Estado indolente, abusiva, que no se condice con un Estado que más bien debiese ser lo contrario, ¿no? Jaime, y permíteme decirte que nosotros, los trabajadores del Estado, al margen que seamos autoridades o funcionarios, tenemos el privilegio que recibimos mensualmente y puntualmente nuestro sueldo. Estamos en una cuarentena, bien cuidados en nuestros domicilios, y con nosotros no pasa nada más que el cuidado y el susto de estar en esta situación. Pero somos, diríamos, uno de los sectores privilegiados en esta pandemia que tenemos asegurado un ingreso, cosa que no sucede con el resto de trabajadores informales o que están en el ámbito libre, que ahora van a terminar siendo afectados más con esta crisis económica que lamentablemente se avecina, ¿no? Por ello es que yo saludo estos gestos y ojalá que se impulse con una normatividad más generalizada para que todo el sector público de una manera transitoria seamos solidarios pues con otros peruanos, compañeros, ciudadanos, no compatriotas, como queremos llevarlo, hermanos, en este momento tan triste que nos toca vivir. Doctora, por favor, permítanos hacer una pausa muy breve y luego proseguimos esta conversación con usted, por favor. No regresamos. Se vaya. Son casi La pandemia del coronavirus nos pone frente al desafío de transformar más rápido nuestro país, llegado su bicentenario. En salud, hay que impulsar una infraestructura hospitalaria suficiente y cubrir vacíos de personal médico. En educación, también es vital una estrategia de enseñanza a distancia y capacitación a docentes en metodología y herramientas tecnológicas. En lo digital, impulsar el acceso a Internet de calidad para todos y más gestiones administrativas y compras online. Nuestra oportunidad es ahora. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP con el apoyo de Movistar.
música y luz, porque Radio Corazón es única como tú. Descarga Audioplayer Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audioplayer Perú en Play Store y App Store. En RPP trabajamos para entregarle información real, confirmada y en voz de los protagonistas. Durante todo el día, con radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Son las 7:17 de la mañana. Esto es la rotativa del aire por RPP en radio, televisión y web. Somos Carlos Villarreal y Jaime Chincha conversando a esta hora de la mañana con la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Doctora Ledesma, el otro tema que queríamos conversar con usted tiene que ver con el hacinamiento en los penales. Una situación que también usted tuvo a bien colocar en la agenda. De allí han pasado varias semanas. El gobierno pidió inicialmente facultades al Congreso para legislar sobre la materia. El Congreso no se las dio. Vino todo lo que vimos, muertos en los penales. Luego el Congreso se puso rengo de nuevo, no se ponían de acuerdo, seguía pasando las semanas y ya finalmente se le ha dado un tiempo al gobierno para que otorgue o tenga, mejor dicho, facultades para deshacinar las cárceles. Sin embargo, estamos presenciando situaciones que preocupan a la sociedad, como por ejemplo que Abimael Guzmán pida a través de un habeas corpus su liberación, que vaya a casa, cuando no se conoce un examen de COVID, cuando no tiene un contacto físico con otros internos, tiene patio propio, tiene celda propia. ¿Qué opinión tiene usted de esta dación de parte del Poder Judicial, aceptación de parte del Poder Judicial de este habeas corpus, que aceptó a trámite, que no quiere decir que lo apruebe? Le pregunto esto porque son dos instancias y luego podría eventualmente la defensa de Guzmán ir al Tribunal Constitucional para finiquitar positiva o negativamente este habeas corpus. ¿Cuál va a ser la posición del TC? Bueno, primero decir que el tema del hacinamiento es una problemática que ha abordado el Pleno del Tribunal Constitucional de una manera categórica, teniendo en cuenta que esta es una violación reiterada y masiva que se ha dado a las condiciones carcelarias en las que son detenidas las personas con una condena e inclusive los investigados. Y que esta situación, el tribunal, en el Pleno, ha ordenado ciertas acciones, como por ejemplo el cierre de las prisiones, porque no se puede tolerar de que exista un 500%, por decir, de hacinamiento en las cárceles. Y eso también es perjudicial para la salud, tanto física como emocional de las personas. Por decir, el penal Castro, que está diseñado para en promedio 1.100 personas, hay 5.400 personas conviviendo en estas condiciones en las que se ha señalado, ¿no? Y también hay acciones que comprometen tanto al Congreso para emitir leyes o una normatividad adecuada, que felizmente ahora se ha delegado esa actividad recientemente hacia el Ejecutivo, y esperamos también que puedan tener por lo menos una mirada más moderna, más recreada de lo que es la situación penitenciaria en nuestro país. Y respondiendo a la pregunta sobre la inquietud del pedido de Abimael Guzmán, tengo que señalar que forma parte de un proceso de habeas corpus, pero que estaría en una fase de investigación e indagación. Como ustedes dicen, no ha acompañado nada. Entonces, los procesos de habeas corpus son bastante informales. Basta con decir que está afectada mi salud para que la jurisdicción, el Estado, por lo menos indague. Eso no significa que le puedan dar la razón, porque al final y al cabo, luego de una investigación, el juez tendrá que tomar la posición de acuerdo al caso, ¿no? Además, hay que decir que en el caso de Abimael Guzmán, por lo que me acaba de informar, es una persona que no está dentro del supuesto que nosotros hemos trabajado del hacinamiento, por las informaciones
periodísticas, casi tiene condiciones de espacio en la que el hacinamiento creo que es lo que menos a él le podría perjudicar. Bueno, ¿cuál es el criterio para, darle, otorgarle este habeas corpus? Sería denegado, rechazado. No, yo no podría decir eso porque puede no estar en una zona de hacinamiento, pero puede estar en peligro su salud, ¿no? Entonces ya ese es el tema que evaluará el juez investigando, y ya según las evidencias que tome, tomará la decisión que corresponda al caso concreto. Doctora, permítame 2 consultas. Usted como mujer de leyes, ¿considera que hay, casos en los cuales se trata de aprovechar de esta situación de emergencia sanitaria para obtener beneficios penitenciarios, sobre todo en aquellos que están cumpliendo prisiones preventivas por actos de corrupción? Y en segundo lugar, hay proyectos de ley en el Congreso para cambiar la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Plantean, por ejemplo, que ya se deje de lado este tema de, las recomendaciones que una bancada puede presentar para ciertos candidatos. Analizando seguramente los proyectos, ¿cuál le parece a usted el más conveniente? ¿Concurso público o mantener el sistema que actualmente hay para esta elección? Bueno, empezaré por esta última pregunta. Esa es la gran discusión que se ha tenido por años, si es que vamos a un concurso abierto o a un concurso cerrado por invitación. Desde ya yo le digo que lo ideal es un concurso abierto donde todos los ciudadanos que crean tener las condiciones para desempeñarse en un cargo como ser miembro del Tribunal Constitucional puedan acceder a esa posibilidad de postular. Y por cierto, tiene que acá privilegiarse un tema de la transparencia, un tema de la meritocracia y un tema del control ciudadano sobre los miembros que se tendría que elegir. Recuérdense que elegir un miembro del Tribunal Constitucional se tiene que tener la mirada rigurosa por el tipo de competencias que va a realizar. Los miembros del tribunal controlamos no el ejercicio de poderes, claro, tanto y los órganos autónomos, tenemos el control de las normas, delimitamos o definimos las contiendas de competencias entre los organismos del Estado, ¿no? Y también tutelamos los derechos fundamentales de manera general. No es la labor de un funcionario ordinario, más bien es una labor que genera mucha responsabilidad y deberíamos tener una mirada vigilante en la forma como se elige. Ahora, en relación a los temas, a la pregunta que habla sobre que se quieren aprovechar esta situación de la pandemia para liberar a personas de actos de corrupción, lamentablemente la situación de pandemia no solo permite el aprovechamiento para obtener posibles libertades en estas condiciones. Vemos lamentablemente casos de corrupción en compras, casos muy cuestionables, que en lugar de tener una conducta diversa en este asunto tan triste, más bien vemos que aparece el oportunismo o el tema de cómo vulnero estos temas de controles para obtener algún beneficio ya más particular. A propósito, perdón, doctora, ayer se conoció que cerca de 4.200 funcionarios públicos habían obtenido canastas de víveres de manera indebida, cuando ganan más de 1.200 soles. Inclusive hay gente favorecida que gana hasta 8.000 soles, pero reciben estas canastas. Hay evidentemente una falla ahí en el control de estas entregas. Sí. Lamentablemente es reprochable socialmente que tengamos pues este tipo de comportamientos. La verdad, creo que hay que salir a las calles para mirar la triste situación de las personas que arriesgan su vida tratando de conseguir algo para poder sobrevivir, mientras nosotros, los miembros del Estado, ¿no?, al margen del sueldo que tenemos la comodidad de recibir sueldos en nuestros domicilios, ¿no? O en los bancos, a pesar de no estar laborando. Tenemos una protección, ¿no?, que nos da esa situación laboral de ser empleados del Estado. El expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, implicado en el escándalo de los CNM Audios y de la corrupción lavajuez, está solicitando su excarcelación y, cito, ante el riesgo, señala, de contraer el coronavirus en prisión.
¿Para usted este es un criterio razonable? Porque también puede pasar que hay algunos que pueden estar aprovechándose eventualmente de la situación del COVID para salir de la prisión. Bueno, todos tienen su derecho a pedir, todos tienen su derecho a reclamar alguna tutela. Otro tema es si realmente los jueces, a la luz de las evidencias, justifiquen ese traslado o esa liberación que se está solicitando. Cada caso es concreto, cada situación es distinta. Doctora, una última pregunta de mi parte. También hay propuestas en el Congreso de la República para la reforma total o parcial de la Constitución. Se cayó una, pero todavía hay algunas que van en ese sentido. ¿Usted cree que es conveniente en este momento, tomando en cuenta la situación de salud y política que vivimos, que se concrete un proyecto de esta naturaleza? Y en segundo lugar, con relación a la forma de elección, hay quienes han pedido, y esto también es de hace tiempo, que no sea el Congreso el que designe a los miembros del TC, sino una comisión X formada por juristas con el fin de que esta influencia política acabe a la hora de la elección. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Bueno, yo voy a reafirmar los fueros del Congreso. El constituyente entregó ese mandato para que sea cumplido por el Congreso, ¿no? Será pues una opción del propio Congreso que quiera abdicar a ejercer esa labor y quiera entregar a terceras personas para que tercericen la labor que ellos tal vez no quisieran hacer. Lo dudo. Pienso que el Congreso tiene que asumir sus competencias y tiene la capacidad, yo pienso que sí, de ponerse de acuerdo para obtener la elección de los magistrados que nos reemplazarán. ¿No? Yo no consigo que el Congreso abdique a no realizar sus labores y entregue un tercero para que le arregle el trabajo. Me parece increíble esa posibilidad. Y en cuanto a las reformas constitucionales, es una posibilidad siempre y cuando se haga dentro de los supuestos y las exigencias que señala la Constitución. Pero dada la coyuntura en la que vivimos, considero sí que sería de repente de mayor reflexión y de mayor prudencia postergar las reformas para otra oportunidad. Ahora creo que nuestro problema central es el tema sanitario y evitar que más peruanos y peruanos sigan todavía muriendo en estas condiciones tan tristes. ¿Está hablando de todas las reformas? No, yo estoy hablando de las reformas en general, que sería siempre saludable mirarlo con ojos de prudencia y de reflexión, y que la coyuntura a la fecha no nos ayuda mucho. Muy bien, Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista, doctora Ledesma. Gracias. Hasta una nueva oportunidad y que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y también a sus oyentes y teleaudientes. Que tenga muy buenos días. Buen día. Vamos a la pausa, Carlos. Son las 7:30 minutos de la mañana y regresamos aquí en la rotativa del aire. Radio Oxígeno.